A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? La mascarilla es muy necesaria, insistiré siempre. Salva vidas, evita contagiarse, evita contagiar. Hace pocas horas hemos escuchado a la ministra de Salud anunciar que los niños desde los 6 años, 7 años, hasta los 11 años recibirán la vacuna. Son alrededor de 2,5 millones de jovencitos, de niños, preadolescentes que van a vacunarse. Qué gran noticia. Calculan que hasta diciembre estará el 85% de los ecuatorianos estaremos vacunados. Lo que ellos llaman esta inoculación de rebaño, lo cual dice que llegando a ese momento, las circunstancias han cambiado en forma muy importante. Así que sigamos cuidándonos. Lleven a los niños a vacunar. Es muy importante por ellos. El Ejecutivo está por enviar 2 proyectos de ley. Bueno, en la Asamblea pedía que se envíe proyecto por proyecto, materia por materia, aun cuando existen antecedentes, incluso fallos de la Corte Constitucional, de que cuando están relacionados entre sí, tienen un hilo conductor, los proyectos de materia económica urgente pueden ser tratados dentro de un mismo proyecto. Pero bueno, ya ese fue el punto que escogieron en la Asamblea como para poner distancia, y cometieron el grave error, porque ese está ahí, no se ha borrado, de usar a la unidad técnico-legislativa, si no estoy en un error en citar su nombre, ¿no?, que había elaborado el insumo para que el CAL resuelva devolver el proyecto. Tema y acción que no está establecida en la Constitución, y la aprobación de proyectos, la discusión de proyectos, la reforma de proyectos de ley y por supuesto la negativa son de exclusiva decisión de la Asamblea, no del CAL. Lo han dicho muchos expertos sobre el tema. Pero ¿saben qué? No es necesario una experticia sobrenatural, dice la lógica. Si se habla de la Asamblea, ha de ser pues la Asamblea, con el número de votos correspondientes, que tramita los proyectos. Las comisiones incluso lo que hacen es recoger los textos de los debates, armar un informe. Pero vean ustedes que los informes de las comisiones se limitan a hacer una tramitación de orden técnico, pero la resolución política que está manifestada por los votos personales, porque no es que un legislador delega para que le den aprobando, no, votan los legisladores. Así que eso ya pasó. Ahora el presidente, luego de una
entrevista en un medio de comunicación dijo, voy a repetir, le voy a dar gusto a la presidenta, porque parece que él nos enviaba un mensaje que ella es la que hizo la vocería, y bueno, también le hizo una distinción, pues no, le hizo una atención, mejor dicho. Le dijo, señora presidenta, como usted dice, aquí están los dos proyectos. Está por llegar el que tiene relación con la reforma tributaria, porque hay plazos que son insalvables. Si no se aprueba la ley antes del 31 de diciembre, no podrá ser aprobada luego, ya que el ejercicio fiscal del año 22 tomaría en cuenta los ingresos que genera una reforma tributaria. Y bueno, la ley laboral, la reforma laboral, reforma que busca decir del proponente y que la entendemos muchas personas, tiene principal propósito, yo diría el único, el solucionar el problema de empleo a 5.8 millones de ecuatorianos. Esa es la cifra. Sí, pues no es que existe la ley y existe un decreto y ya están empleados, no. Eso está relacionado con un tercer proyecto que tiene que ver con un proyecto de inversiones, que de seguridad jurídica, que convoque a la gente a invertir en el Ecuador para generar empleo. Así que en pocas horas más tendremos los dos proyectos. Dice la Constitución que cuando el presidente envía un proyecto económico urgente, no podrá enviar otro, sino cuando se termine el trámite del proyecto inicial. Pero hace una salvedad y dice, salvo que en el Ecuador se haya declarado decreto de excepción. Es decir, cuando vivimos en excepción, que es por decreto, se pueden tratar dos proyectos. Pero no faltan algunos que pueden ser de buena fe, otros de comedidos, otros de interesados, otros de ofrecidos. Yo escuchaba por ahí algún experto constitucional, se hacía llamar, seguramente lo es, y decía, evidentemente el decreto de excepción por el tema de las cárceles no tiene nada que ver con el tema tributario y con el tema laboral. A ver, y se dice constitucionalista, ¿quién eso sostenía? Vamos por partes. La Constitución dice, permítanme por favor, con la venia de ustedes, voy a leer la parte a la que me estoy refiriendo. El presidente de la República no podrá enviar otro proyecto, dice, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Lo leí para no cometer el error, ningún error, ni el más mínimo error. Eso dice la Constitución. No dices que el decreto de excepción tiene que ver con las iglesias y no se puede tratar temas de los sacristanes. No. Dice la Constitución en forma textual y nada más. A ver, una interpretación a la Constitución solo la puede hacer la Corte Constitucional. Es decir, ¿qué debería pasar para que tenga asidero alguna reacción frente a lo que dice la Constitución? Que alguien demande la inconstitucionalidad y que la Corte Constitucional diga, el artículo 140 quiere decir esto, pero en el texto constitucional solo dice lo que acabo de darles lectura, no dice nada más, así que eso hay que cumplirlo. Pero claro, si ya el CAL se atrevió
a decir que en el proyecto inicial habían vicios de constitucionalidad. Bueno, entonces cualquiera ya, o sea, entonces, o sea, ya la Corte Constitucional está de más, pues, porque habrá que preguntarle lo que dice uno, otro, etcétera. Y yo, es probable que cometa un error, y pido comprensión si cabe el término. Los puntos de vista de los abogados, de los constitucionalistas, en estas materias, y yo diría en los temas judiciales también, porque ustedes han escuchado de repente sobre un fallo constitucional, sobre legal. Ustedes han escuchado algunos expertos que opinan sobre los fallos de los jueces, sobre las acciones de los fiscales, y de repente en la sociedad provocan más de un comentario, más de una preocupación. Hay gente que incluso se deja llevar por un criterio, que puede estar relacionado con el tema, pero también puede ser un criterio interesado, que busque deslegitimar la validez y la convicción de las personas que resuelven. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo pensaría que el criterio de un analista constitucional puede ser muy importante, y ya una vez trabada una litis, una demanda de inconstitucionalidad. Pueden dar opiniones, pero antes de eso, significa de alguna manera partir del supuesto de que el presidente de la República no conoce de la materia, pero no solo eso, y que los asesores del presidente de la República no entienden y están haciendo las cosas mal. Y eso no es muy sano, porque evidentemente un presidente de la República tiene un subsecretario jurídico y pedirá opiniones, pues. Aún siendo un constitucionalista y ejerciendo la presidencia de la República, pedirá opiniones. De alguna manera, en el ambiente este momento, por muchas circunstancias, el presidente de la República ha dicho algo así como: está corriendo el tiempo, y la obstaculización de la Asamblea a través de sus representantes y la declarada guerra como que hace que podría nuevamente estar en la palestra o en la escena, en primer plano, el tema de la muerte cruzada. Escuchaba a la presidenta de la Asamblea en una entrevista en la cadena Ecuavisa. Y la pregunta de la periodista fue: ¿usted qué opina de la muerte cruzada? Y la presidenta de la Asamblea hasta incluso en algún momento trató de decir de que no se cumplen los requisitos. Fíjense ustedes, no se cumplen, no, a ver, el único requisito que existe de acuerdo a la norma 148 de la Constitución es el juicio del presidente. Eso dice la Constitución, el juicio del presidente. Porque dice: si a juicio del presidente considera que la Asamblea se ha abrogado una atribución, el presidente, disolverá la Asamblea. Hay un requisito de que el Consejo Electoral reciba el decreto y que convoque a elecciones. Entonces, alguno de esos ciudadanos que suelen reaccionar de inmediato y quieren ganar el protagonismo puede decir: bueno, que convoque para el otro día. ¿Y cómo arman las elecciones? Porque hay plazos, hay tiempos que cumplir. Es decir, convocando esa misma noche, tendría que haber la convocatoria, obviamente. Luego la convocatoria, vienen las inscripciones. Eso dura 30 días. Porque esas normas no hay cómo cambiarlas, pues.
porque el decreto obliga a convocar de acuerdo a las reglas preestablecidas luego de la convocatoria, es decir, con la ley que ya esté expedita. Entonces vienen las inscripciones, las impugnaciones. Si las impugnaciones pasan, por supuesto, va a sede jurisdiccional al Tribunal Contencioso Electoral, las aclaraciones, en fin. Así que no podría, de acuerdo a lo que dice el artículo 148 del presidente, dejar de, o mejor dicho, usar un tiempo no menor a 4 meses, o quién sabe a 5 meses, o quién sabe a 6, de dictar decretos ley, los mismos que pueden ser observados por la Corte Constitucional. No faltaba más, pues. Así tiene que ser para tener una garantía constitucional. Es evidente. Dice que la Asamblea podrá, esos decretos ley, podrá resolverlos, respetarlos o derogarlos. Sí, pero se refiere a la nueva, pues, no a esta, porque esta ya no regresa. Pongámonos en el escenario de que esta asamblea, la de la señora Llori, esta asamblea, la que preside la señora Llori, no me lo tomen de otra manera, porque no es mi intención en un tema tan serio hacer nada que no sea lo más próximo a lo preciso. Supongamos que esta asamblea abre un espacio de discusión en cuanto a que el decreto de excepción no le permite al presidente tomar la decisión de enviar 2 proyectos con esa salvedad del artículo 140 en su última parte, que dice que solo cuando el país está bajo el decreto de excepción puede enviarse 2 proyectos. Supongo que a nadie se le puede ocurrir, o a pocos sí se les ocurrirá, de que el decreto de excepción anunciado o prescrito en la norma constitucional no dice que tenga relación con el tema que se ha de tratar. No dice eso. Más allá que lo que ocurre al interior de las cárceles, señoras y señores, entendámoslo. Es la antesala de lo que ocurre fuera de las cárceles. Porque incluso lo que ocurre dentro tiene su escena primero fuera, ingresa, lo implementan y sale nuevamente, sale de las cárceles. No solo salen los muertos. Así que no hurguemos, no hilemos fino. Existe el decreto de excepción. Existe el decreto de excepción. ¿Qué tal que la unidad de técnica legislativa escribe en algún texto, como ya lo hizo en otro, y dice: ese decreto de excepción no ampara al presidente como para que presente 2 proyectos de ley sobre estas materias? ¿Quién les otorgó a los señores de la unidad técnica legislativa la facultad de prestarle por un momentito, pedirle prestada la opción, la pluma y el escenario de la Corte Constitucional para decirles que eso no es constitucional o que está violando la Constitución? ¿Quién les dijo que pueden hacer eso? ¿Quién? Nadie. Ellos. Alguien decía, los triunviros. El Papa no puede hacerlo. Aún sentado en la silla de San Pedro, no lo puede hacer. El tema constitucional y la advertencia de haber violentado la Constitución le está atribuida exclusivamente a la Corte Constitucional. Fíjense ustedes que las constituciones en el pasado,
Ah, no, pues si el pasado en materia de política de largo mejor que este. De largo, de largo. Los protagonistas no tienen comparación. No tienen comparación, pues. No sé si algún momento lo repetí, pero no me lo contaron, lo escuché. El año 88, cuando asumía la Diputación Nacional como representante nacional el señor Alberto Dajic, quien luego sería vicepresidente de la República y había sido ministro de Estado, y el 88 lo eligió el país diputado nacional. Y el doctor Raúl Clemente Huerta Rendón le dijo algo como lo que me van a escuchar: lo felicito con esa manera de ser y de decir las cosas. No le auguro que el Congreso le sea para usted un ente donde va a sentirse cómodo, pero le garantizo que el que venga será peor que este. Vea usted lo profético de este viejo gallo de pelea, respetado por muchos en el Ecuador. Estuvo a punto de ser presidente en el año 1956 y luego, por un voto a sí mismo, no lo fue, cuando frente a él compitieron con el doctor Otto Arosemena Gómez, que lo eligió la Asamblea Constituyente de 1967. Entonces, volviendo al tema, esta asamblea, ¿ustedes creen? A veces yo por lo menos ya sospecho que sí, que va a pedirle informe a la unidad técnico-legislativa para que a su vez le envíe ese documento al CAL, y que el CAL, haciéndose eco de lo observado, analizado y recomendado por la unidad técnica legislativa, y digan que el artículo 140, tal como está escrito, y esa salvedad de que se puede enviar 2 proyectos económicos urgentes siempre y cuando el país esté bajo el decreto de excepción, y que le diga que no porque lo de las cárceles no tiene nada que ver con esto, ahí sí ya creo que no queda más. No queda más, porque se han abrogado atribuciones. A ver, estoy solo imaginando. ¿Quién tropieza 2 veces? Ya es una necedad, pues. ¿Quién tropieza 2 veces con la misma piedra? Ese es casi un imposible. Entonces estaríamos ahí sí rompiendo con ganzúa y con combo las seguridades de las puertas para abrir de par en par el escenario de la muerte cruzada. Ya no hay otra alternativa, pues. No, porque además está declarada la guerra, pues. Ya no hay otra alternativa. Algunas suspicacias pueden haber. ¿Y qué pasa si se les ocurre decir a los legisladores: no, el presidente no puede dictar un decreto disolviendo la Asamblea porque está siendo investigado por la Comisión de Asuntos Constitucionales? ¿Ustedes no creen que pueden llegar a semejante desfachatez? Pueden, claro que pueden, pues. ¿Cómo no van a poder, pues? Si ya se declaran Corte Constitucional, ¿cómo no van a poder? Bueno, el terreno entonces quedaría expedito, y con mayor razón, para trazar la cancha entre el presidente y esta asamblea. Así de claro, el presidente y esta asamblea. Y bueno, pues la muerte cruzada implica lo siguiente: se va la asamblea ese instante y se va el presidente luego de un tiempo de gobernar con decretos ley.
A ver, el presidente no se va el presidente puede participar y los asambleístas también. Es decir, en el proceso electoral que tiene que ver con el decreto de disolución del Congreso, no dice que no puede participar ni el presidente ni los asambleístas. Pueden participar. E incluso les da un tratamiento de excepción y les dice, señoras y señores, ustedes pueden volver a participar. Además, no se va a tomar en cuenta si es que llegarían nuevamente a ser electos, no se tomará en cuenta como una reelección. Es decir, que pueden terminar este periodo y pueden ir a una reelección adicional, porque hoy hay solo una reelección para presidente y para asambleístas. Porque la designación, tanto para el presidente cuanto para asambleístas, será por el tiempo que falta para completar el periodo. Así tomaron esa prolijidad. Alguien podrá decirse, ¿cómo escribieron la Constitución y no aclararon en Montecristi, que eran casi como elegidos por la providencia para ir a escribir la nueva Constitución de 300 años? ¿Cómo es que se les escapó? Pues primero, el tema de la muerte cruzada. A ver, un momentito. Primero, que ellos decían que esta Constitución duraría 300 años. 60 de Correa más 240 de los hijos de los hijos de los hijos. Esta Constitución no la escribieron para un gobierno liberal. Esta Constitución no la escribieron para gobiernos que vivan una democracia plena. No, la escribieron para ellos. Para ellos. ¿Me explico? A ver, dejemos chance para no ser como los Castro y como los Maduro. Dejemos chance que sea elegido uno de los nuestros mismos, ¿no? Y abramos las puertas de la asamblea, que vayan ahí sin que manipule Pozo ni Domingo 7. No, para eso tenemos la muerte cruzada, pues. Para eso tenemos la muerte cruzada. Y ocurre que ahora les va a servir. Es arma para que se disparen en el pie. Pero además, ¿y cómo es que no aclararon el tema del 140? Es decir, el decreto de excepción tiene que ver exclusivamente con el tema a tratarse. Es que la Constitución era para ellos. Era para ellos y solo para ellos. Entonces dictaban un decreto de excepción relacionado con la luna y podían enviar 2 proyectos. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.